La crisis de la cadena de suministro ya debería haber desaparecido, pero en lugar de eso, las empresas tienen dificultades para abastecerse de productos y los consumidores ven más estanterías vacías justo cuando se acerca la importante temporada de compras navideñas. Tras la ruptura de las cadenas de suministro a finales de 2021, nada volvió a ser lo mismo. Aunque algunos problemas se resolvieron por fin este año, otros parecen haber empeorado con el tiempo. ¿Ha notado que cada vez es más difícil encontrar piezas y materiales para reparar cosas? ¿O que a estas alturas los minoristas reponen existencias con menos frecuencia? Las roturas de stock y la escasez se han convertido en algo tan habitual que forman parte de nuestra rutina. Nos hemos acostumbrado a adaptarnos cuando un determinado artículo no está disponible, y tendremos que seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Nuevos datos publicados por el proveedor de software Retail Insight revelan que más de 4/5 partes, es decir, el 82% de los compradores, afirman haber tenido problemas con artículos agotados en tiendas físicas este año. Los investigadores señalan que esta cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de hace un año, y afirman que las interrupciones en la cadena de suministro están amenazando la fidelidad de los clientes y perjudicando seriamente los resultados empresariales. La encuesta muestra que el 71% de los consumidores cree que los problemas de disponibilidad de productos han empeorado, no mejorado, desde la pandemia. Aunque los puertos ya no están atascados, la actividad manufacturera está disminuyendo y muchas empresas tienen dificultades para encontrar los productos básicos y las materias primas que necesitan para sus productos. Los precios han seguido subiendo. A pesar del descenso de la inflación, las empresas siguen repercutiendo los aumentos de costes en sus clientes. Por eso, el 75% de los encuestados cree que la escasez de productos está agravando la crisis del coste de la vida. Pero no solo los minoristas tradicionales tienen problemas para estabilizar su inventario. La misma encuesta reveló que los compradores en línea informan de un aumento de 6 puntos porcentuales en la incidencia de artículos agotados en el último año, con un 60% de ellos viendo ahora artículos agotados en línea. Mientras tanto, la investigación también expuso que las empresas estadounidenses señalan una serie de problemas en la cadena de suministro. En el tercer trimestre, alrededor de 3 de cada 5, es decir, el 57%, citó el aumento de los costes de producción de alimentos como una de las principales razones de las estanterías vacías, mientras que otro 56% señaló el aumento de los costes operativos, incluidos los de fabricación, energía, mano de obra y transporte, como los principales factores que afectan a la disponibilidad de existencias. Además, el 43% citó el aumento de los costes logísticos como causa de los problemas de reposición de existencias. El director general de Retail Insight, Peter Boyle, señaló que muchos de estos factores determinantes están fuera del control directo del minorista, por lo que encontrar una solución a las deficiencias de inventario puede llevar meses o incluso años, dependiendo de la gravedad del problema. Según Boyle, la escasez de productos no solo afecta a la experiencia del cliente en el lineal, sino que puede costar a los minoristas la pérdida de ventas y, lo que es aún más perjudicial, de fidelidad a largo plazo. La empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro Interos calcula que las interrupciones causaron una media de $82 millones en pérdidas anuales por empresa el año pasado en sectores clave, según Reuters, que descubrió que la escasez de productos suponía una mayor amenaza para las tiendas de comestibles. Los datos destacan que más de una cuarta parte, el 27%, de los compradores afirmaron que cuestionarían su fidelidad a un supermercado si las roturas de stock se convirtieran en algo habitual. Además, otro 27% afirmó que cambiaría su fidelidad a un supermercado de la competencia.
Boyle explica que cuando los artículos no están disponibles, están ocultos o dañados, las pérdidas de ventas resultantes pueden alcanzar el 8% de los ingresos, algo que puede llevar fácilmente al límite a los minoristas en apuros. Mientras tanto, un estudio del Boston Consulting Group sugiere que solo el 10% de las empresas están realmente preparadas para las interrupciones de la cadena de suministro. Según el estudio, de las 150 principales empresas estadounidenses, solo una décima parte es capaz de anticiparse y recuperarse de una crisis a corto plazo y ser resistente a medio y largo plazo. Por otra parte, casi la mitad de los minoristas encuestados en el estudio BDO CFO Outlook, es decir, alrededor del 46%, esperan que sus previsiones de oferta y demanda sean inexactas en los próximos meses, lo que sin duda provocará dificultades adicionales. En la actualidad, el 80% de los directores financieros afirman que la interrupción de la cadena de suministro es un riesgo importante para su negocio. Como consecuencia, algo más de la mitad de los minoristas tienen previsto subir los precios de los productos este otoño e invierno, según la encuesta. En los últimos 12 meses, muchos supermercados han sido criticados por su gestión de la crisis del coste de la vida. Se enfrentaron a acusaciones de avaricia y especulación. Al mismo tiempo, en la actualidad, los organismos oficiales investigan la equidad de la cadena alimentaria para garantizar que los beneficios se distribuyen equitativamente por todo el sistema. La verdad, sin embargo, es que algunas de las heridas de nuestras cadenas de suministro son autoinfligidas. Por ejemplo, el gobierno está imponiendo ahora un nuevo impuesto que podría aumentar el coste de algunos alimentos básicos el mes que viene. El jueves, la administración anunció nuevos aranceles sobre el metal para fabricar latas importado de China, Alemania y Canadá. Una decisión que, según las empresas alimentarias, provocará un aumento de los precios de todos los alimentos y bebidas enlatados. Los productos chinos estarán sujetos a los aranceles más elevados de los 3 países, un derecho del 122,52% de su valor de importación. Esa tasa refleja en parte la negativa de las empresas chinas a cooperar con la investigación para demostrar su independencia del Partido Comunista Chino y de la administración, según reveló un funcionario. Además, la Consumer Brands Association, grupo comercial que representa a empresas como Campbell's Soup y Fresh Del Monte Produce, calcula que los nuevos aranceles elevarán los precios de los alimentos enlatados hasta un 30%. Gracias, señor presidente. Para empeorar las cosas, el sector del transporte por carretera estadounidense se encuentra ahora en una situación desesperada. Desde que el transporte marítimo mundial alcanzó su punto álgido durante la pandemia, el sector del transporte se enfrenta a una prolongada depresión. Muchas empresas de transporte quebraron el año pasado, un fenómeno que la Reserva Federal denomina recesión del transporte de mercancías. Solo en el último año, el declive del mercado del transporte de mercancías ha afectado a las empresas financieras con exposición al sector, causándoles pérdidas de $70 millones. La debilidad de la demanda, principalmente en los segmentos del consumo y la industria, hizo que las empresas de transporte por carretera lucharan por encontrar cargas suficientes para mantenerse a flote cada mes, señaló el Banco Central. La recesión del transporte de mercancías, que comenzó hace poco más de un año, se produjo cuando los consumidores trasladaron parte de su gasto en bienes a los servicios. La crisis se agravó cuando las empresas, desde fabricantes a minoristas, empezaron a cancelar pedidos por valor de miles de millones de dólares para recortar costes de almacén y mejorar la rentabilidad. Un ejemplo sencillo que ayuda a ilustrar el declive del sector del transporte de mercancías es la caída en picado de las ventas de cajas de cartón, clave para transportar mercancías no solo a los consumidores que compran cosas por Internet, sino también a las tiendas y almacenes que reciben esas mercancías a granel. Las ventas de cajas de cartón han alcanzado mínimos no vistos desde la Gran Recesión, con Packaging Corp.
of America, la tercera mayor empresa de envases de cartón del país, registrando su mayor caída semestral desde principios de 2009. Cada recesión en el transporte de mercancías empuja a las empresas de transporte, ya de por sí en apuros, al borde de la quiebra, y esta vez no ha sido diferente. El mayor colapso en lo que va de año llevó a la liquidación de la empresa de transporte de mercancías Yellow, la mayor empresa de transporte de mercancías en declararse en quiebra, incluida la empresa de transporte de mercancías Celadon, que se hundió por fraude contable en julio. El cierre de Yellow Corporation provocó uno de los mayores despidos masivos de la historia reciente, y Rachel Premack, de FreightWave, afirma que la supresión de puestos de trabajo dejó el mercado con 22,000 camioneros, menos justo, antes de la temporada alta de compras, lo que previsiblemente disparará los costes de transporte. La empresa se declaró en quiebra solo 3 años después de recibir un préstamo de $700 millones de los contribuyentes. La corporación era un actor importante en una forma crítica de transporte por camión que transportaba mercancías entre fábricas y centros de distribución, incluso para Amazon y tiendas minoristas. Solo sobrevivió a la pandemia gracias a ese préstamo masivo de los contribuyentes aprobado por la administración Trump. Pero ahora los contribuyentes se quedan con acciones de una empresa en quiebra y unos 30,000 trabajadores se quedan repentinamente sin trabajo. Según Premack, los fletes se dispararán en los próximos meses, porque Yellow era un importante proveedor de transporte de mercancías a bajo coste. El transportista era la tercera empresa más grande en un segmento de la industria del transporte por carretera, llamado menos que carga de camión, en el que los minoristas y fabricantes combinan varias cargas en un solo remolque. Como consecuencia de la quiebra de Yellow, es probable que la tarifa media para los clientes del segmento de carga inferior, a camión, se dispare hasta un 50%, y se espera que ese aumento de costes repercuta en los consumidores. La empresa de transporte se ha enfrentado a su propia crisis financiera en la última década y media. Estuvo al borde de la quiebra 4 veces, desde la Gran Recesión hasta 2020, dijo Premack. Además, FreightWaves ha observado que un par de docenas de pequeñas empresas de transporte por carretera se han hundido y declarado en quiebra en el último año. Muchas de ellas se crearon durante la pandemia, pero después de que la inflación hiciera mella en la demanda de los consumidores, estas empresas ya no pudieron sostenerse y tuvieron que cerrar. Mientras algunos conductores se incorporan a flotas más grandes, otros buscan otro tipo de trabajo fuera del sector del transporte por carretera. En otras palabras, para quienes valoran el sector del transporte marítimo como barómetro de la salud general de la economía estadounidense, el panorama sigue siendo sombrío, las perspectivas siguen siendo sombrías. Por su parte, los consumidores empiezan a asustarse. El gasto de los consumidores representa alrededor del 70% de la economía y la ralentización del gasto está llevando al 61% de los empresarios y economistas encuestados por el Wall Street Journal a creer que el crecimiento económico se contraerá en los últimos meses de 2023. Las condiciones que permitían aumentar los niveles de ahorro y facilitaban el acceso al crédito hace tiempo que desaparecieron, y con el fuerte descenso del poder adquisitivo de los ciudadanos en los 2 últimos años, los estadounidenses ya no pueden gastar al mismo ritmo que antes. Una nueva encuesta de CNBC y Morning Consult acaba de informar de que casi todos los estadounidenses están recortando sus gastos de alguna manera en estos momentos. La encuesta reveló que el 92% de los estadounidenses están recortando aún más sus gastos, lo que refleja lo que minoristas como Walmart, Target, Home Depot y Best Buy describieron como cambios cautelosos en el gasto de los consumidores durante el último trimestre. Los compradores siguen afirmando que el aumento de los precios es el principal factor que afecta a sus finanzas, y la preocupación
es especialmente aguda entre los estadounidenses de renta media. De los encuestados, el 92% de los estadounidenses de rentas medias, aquellos que ganan entre $50,000 y $100,000 al año, afirmaron estar algo o muy preocupados por el aumento de los precios en los últimos 6 meses. El aumento de los costes ha provocado que el 80% de los consumidores recorten gastos en bienes no esenciales como ocio, decoración del hogar, ropa, electrodomésticos y otros, informó CNBC. Preocupantemente, 2/3 de los encuestados dijeron que están gastando menos en artículos esenciales como alimentos, servicios públicos y gas. Por mucho que nos esforcemos y por mucho que digan las cifras oficiales de inflación, nuestro poder adquisitivo no está a la altura de las constantes subidas de precios a las que nos enfrentamos. Por desgracia, las últimas interrupciones de la cadena de suministro no harán sino empeorar la situación en los próximos meses. Si aún no has empezado a prepararte para la escasez de la subida de precios, te aconsejamos que lo hagas mientras puedas, porque casi todos los aspectos de la vida van a ser mucho más caros el año que viene.